El restaurante siempre había sido mi santuario. Un lugar donde, sin importar lo difícil que se pusiera la vida, siempre existía algo familiar a lo que aferrarme. Aún recuerdo el aroma del pan recién horneado en el horno y el sonido de los cubiertos chocando contra los platos. Nunca fue un sitio glamuroso, más bien un acogedor comedor familiar, escondido en un rincón tranquilo de la ciudad. Pero para mí lo era todo. Crecí allí, con mi abuela siempre en el centro, dirigiendo la cocina con una mezcla de mano firme y una autoridad silenciosa. Era una mujer que no necesitaba alzar la voz para hacerse escuchar. Todos en el pueblo la conocían como la persona que hacía la mejor tarta de manzana y que tenía una sonrisa capaz de hacerte sentir que todo estaría bien, pasara lo que pasara. La gente no regresaba solo por la comida, volvía por ella, por su sabiduría, su sentido del humor y esa conexión tácita que tenía con cada persona que entraba por la puerta. Creo que gran parte de lo que sé sobre la vida lo aprendí de ella. Cómo tratar a la gente, cómo trabajar duro, cómo perdonar sin olvidar. Pero no estábamos solo mi abuela y yo. Siempre estaba el resto de la familia. Algunos habían trabajado en el restaurante a lo largo de los años, pero ninguno se quedaba mucho tiempo. Sin embargo, mi prima Eli siempre había estado presente, de una forma u otra. En las reuniones familiares, era la que acaparaba la atención, extrovertida, encantadora, y siempre hablando de sus sueños de ser la dueña algún día. Pero, pese a todo lo que hablaba, Eli nunca se esforzaba en verdad. Nunca aprendió a dirigir las cosas como es debido. Claro que se aparecía de vez en cuando, pero solo cuando le convenía. Y aún así, de algún modo, todos, incluida mi abuela, parecían creer que Eli estaba destinada a algo grande. Al principio, a mí no me molestaba. Era mi familia y entendía su necesidad de atención. Pero conforme la veía fingir ser importante en lo que al restaurante se refería, me empezaba a fastidiar. Siempre había sido yo quien se encargaba del trabajo diario. Las jornadas como mesera, las limpiezas de madrugada, los incontables inventarios. Y me encantaba. Era mi forma de honrar a mi abuela, de ser parte de algo más grande que yo misma. Con el tiempo, sin embargo, empezó a surgir en mí la sensación de ser invisible. Eli siempre era el centro de atención cuando se hablaba del negocio familiar. En las reuniones, contaba sus planes para el restaurante como si ya estuviera a cargo, lanzando ideas que nunca ponía en práctica. Cuando sea dueña de este lugar, decía, lo convertiré en algo enorme. La abuela solo espera que yo tome el mando. Dolía escucharlo. Sobre todo porque en el fondo, sabía que yo era la que había invertido las horas, mientras ella se limitaba a soñar. Y aún así, nadie lo notaba. Mi abuela, de quien creía que vería claramente las ansias de protagonismo de Eli, no decía gran cosa al respecto. Siempre me sonreía, como si entendiera por lo que estaba pasando, pero nunca expresaba las palabras que necesitaba oír. Entonces, todo cambió. Nunca lo vi venir, ni en 1.000.000 de años, pero mi abuela falleció de repente. Un infarto, dijo el médico. Ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme. La pérdida me golpeó con más fuerza de la que esperaba. Creí que estaba preparada, sabía que sucedería algún día. Pero la realidad fue mucho peor. Sentí que había perdido a la única persona que realmente me comprendía. Me tomé un tiempo libre en el trabajo para hacer el duelo, como todos los demás. El restaurante, que siempre había sido mi refugio, se sentía ahora vacío, como si hubiera perdido su esencia. La presencia de mi abuela seguía en cada rincón, pero su ausencia ensordecía. Entonces llegó una carta de un abogado. Venía de la herencia de mi abuela. Recuerdo que la abrí despacio, como si así pudiera retrasar lo que temía que fuese una mala noticia. Pero entonces leí las palabras. Se le ha nombrado única beneficiaria de la herencia de su abuela, incluyendo la propiedad, los bienes y el restaurante ubicado en dirección. Tuve que leerlo 3 veces antes de asimilarlo.
El restaurante. Mi restaurante. Nunca supe que mi abuela había dispuesto todo para mí. Ni siquiera sabía que tenía testamento. No estaba preparada para esto, ni emocional ni prácticamente. No tenía ni idea de cómo dirigir un restaurante a gran escala, claro. Conocía a los entresijos por haber trabajado allí toda mi vida, pero ¿hacerme cargo por completo? Eso parecía otro mundo. Sin embargo, el testamento era claro, y no había lugar a dudas. El restaurante era mío. El resto de la familia recibió la noticia, bueno, no como yo hubiera querido. Por supuesto hubo felicitaciones, pero podía sentir la tensión latente en el ambiente. Todos eran amables al principio, pero ella no me felicitó. En su lugar, dijo algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Bueno, claro que la abuela te lo dejaría a ti. Siempre te tuvo preferencia. Sus palabras eran punzantes, cargadas de algo que se sentía menos como duelo y más como resentimiento. Quise discutirle. Quise decir, no, Eli, no es que me prefiriera, es solo que ella sabía que yo me preocupaba de verdad, que yo trabajé aquí de verdad. Pero me mordí la lengua. Al fin y al cabo era mi familia y no quería armar un escándalo. Sin embargo, por dentro estaba furiosa. Ya empezaba a sentir el peso de lo que vendría después. Estaba segura de que Eli pelearía por este lugar. Y fue entonces cuando me di cuenta de que esto no se trataba solo de un restaurante. Era mi legado, mi futuro, y el precio de haber sido invisible durante tanto tiempo. Eli no me lo pondría fácil, pero yo no pensaba dejar que me pisoteara, no cuando estaba en juego todo lo que me importaba. Terminó el velorio, y con ello la confirmación de que mi abuela se había ido de verdad. La casa, que antes rebosaba de calidez y amor, ahora se sentía fría y vacía. Los familiares se marchaban en silencio, ofreciendo sus condolencias en susurros, pero nadie parecía saber qué decir exactamente. Yo me quedé junto a la puerta, sosteniendo un plato de comida que no había probado. Aún me temblaban las manos, ya no tanto por la pena, sino por el peso de lo que acababa de ocurrir. No esperaba que se leyera el testamento tan pronto. El abogado me había llamado esa mañana, pidiéndome que asistiera a la lectura. No había nadie más, solo él y yo, sentados en la sala donde mi abuela pasó tantas horas, revisando papeles y explicándome el contenido de un documento cuya existencia desconocía. El abogado fue lo bastante amable como para darme tiempo a asimilarlo, pero no podía quitarme la sensación de que faltaba algo por venir. El restaurante. Ni siquiera pensé en él en ese momento. Tan perdida estaba en mi dolor. Pero ahora, de pie en el umbral de la casa de mi abuela, el peso de la decisión que debía tomar empezó a oprimirme. Respiré hondo y volví a la reunión familiar. No estaba lista para enfrentar a Eli todavía, pero sabía que no podría evitarla para siempre. Ella ya estaba sentada en una esquina de la habitación, irradiando una confianza que hacía parecer que todo el lugar le pertenecía. «Oye», escuché la voz de Eli detrás de mí. No tuve que darme la vuelta para saber lo que se avecinaba. Su tono era dulce, demasiado dulce. «He querido hablar contigo». Me giré para mirarla, esbozando una sonrisa educada que no sentía. «¿Qué pasa?» No se anduvo con rodeos. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de esa misma arrogancia que siempre había conocido. «¿Sabes?», empezó, cruzándose de brazos. «La abuela siempre dijo que algún día yo sería la que se haría cargo del restaurante». Parpadeé, confusa. ¿A dónde quería llegar con esto? «Eli, la abuela me dejó el restaurante a mí. Está en el testamento». Soltó una risa forzada, demasiado alta. «Ay, cariño, seguro lo malinterpretaste. La abuela siempre me prefirió. Me lo dijo varias veces, que era a mí a quien le tenía confianza con este lugar. Así que lo he estado pensando, y seguro podemos llegar a un acuerdo. Al fin y al cabo, somos familia, ¿no?» La miré, tratando de asimilar lo que estaba diciendo. No podía hablar en serio. Yo conocía el testamento, lo tenía en mis manos, y las instrucciones eran claras.
Pero ahí estaba Ellie, mirándome como si tuviera ventaja, como si esto fuera parte de un plan familiar del que yo no estaba enterada. «Ellie», dije con voz sorprendentemente firme. «La abuela me dejó el restaurante a mí. No hay nada de compartir ni de darle voz a nadie más. Todo está por escrito». Se inclinó hacia mí, con una sonrisa empalagosa que ya no escondía su verdadero sentir. «Verás, yo fui quien pasó más tiempo con la abuela, sobre todo al final. No sé en qué estaría pensando al dejarte a ti a cargo, pero quizás sea mejor si lo compartimos. A fin de cuentas, estás muy ocupada. Tienes mucho estrés». Sentí como mis manos se cerraban en puños a los costados. «Ellie, no sé de dónde sacas eso, pero no voy a dejar que te apropies de lo que es mío. El testamento de la abuela es claro y no lo voy a compartir». Sus ojos se entrecerraron y su voz perdió todo rastro de dulzura mientras dejaba caer la máscara. «Sabes que esto no va a ser tan fácil como crees. No voy a permitir que dirijas esto sin, al menos, intentar obtener mi parte». Retrocedió un paso, echándose el cabello hacia atrás con un movimiento de cabeza. «Hablaré con el abogado, y si hace falta, iremos a juicio. No creas que no voy a luchar por lo que me pertenece». Me quedé helada. Esperaba que Ellie armara una escena, que se molestara, o que tal vez tratara de manipular a otros familiares para que se pusieran de su lado. Pero oírla hablar de llevar el asunto a los tribunales me encogió el estómago. Esto no se trataba solo de quién se quedaba con el restaurante, sino del legado que mi abuela había dejado, el que había confiado en mí para proteger. «Ellie, yo no soy la que debería preocuparse», dije, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. «No vas a conseguir nada. Esto me pertenece. Si quieres pelear, hazlo. Pero no voy a rendirme». Sus labios se curvaron en una sonrisa fría. «Ya veremos». Y con eso, la atmósfera de la habitación cambió de golpe. Sentí como la tensión aumentaba, el peso de lo que se avecinaba. No quería pelear con mi familia, pero Ellie no me iba a dar opción. Me estaba acorralando, y no iba a dejar que se saliera con la suya, no cuando lo único que importaba estaba en juego. Salí de la casa, escuchando aún su risa tras de mí. Al sentir la brisa fresca de la noche, me hice la promesa de que no dejaría que ganara. No esta vez. Protegería el restaurante de mi abuela, costara lo que costara. Los días siguientes a aquella conversación fueron un torbellino de papeleo, llamadas telefónicas y noches sin dormir. El restaurante, que siempre había sido un lugar de consuelo, se sentía ahora como un campo de batalla. Las palabras de Ellie resonaban en mi mente, y no podía quitarme la sensación de que estaba caminando sobre terreno minado. Ella no se dio por vencida tras la lectura del testamento. No, Ellie no era de ese tipo de personas. Al principio fue sutil. Aparecía en el restaurante con más frecuencia, ayudando, con pequeñas tareas que le resultaban claramente insignificantes. Tomaba un trapo y limpiaba algunas mesas unos minutos, con los brazos cruzados en un gesto de propiedad. Cada vez que la veía, tenía que contenerme. No lo hacía por amor al restaurante, sino para reclamar su territorio poco a poco. Solo me aseguro de que el lugar se mantenga en buenas condiciones para cuando me haga cargo. Bromeaba, con esa mirada que insinuaba que todo aquello formaba parte de su plan. Pero no se quedó en sus limpiezas pasivo-agresivas. Ellie empezó a hacer llamadas a algunos clientes habituales, contando cómo pensaba hacerse cargo del lugar. Un día la escuché hablando por teléfono con un viejo cliente, presumiendo: «La abuela siempre dijo que yo era la de la verdadera visión. Voy a convertir este sitio en algo grande, ya verás». Cada vez que la oía, se me revolvía el estómago. Estaba intentando erosionar mi control sobre el restaurante poco a poco, como un veneno que se filtra. El golpe definitivo llegó una semana más tarde. Estaba en la cocina preparando masa para unos pasteles, cuando una de las meseras entró con expresión preocupada. Creo que deberías saber algo», dijo en voz baja. «¿Qué pasa?». Me sequé las manos en el delantal
inquieta por la forma en que me miraba. Ellie, les está diciendo a todos que es copropietaria ahora, continuó la mesera lanzando una mirada nerviosa a la puerta. Incluso anda diciendo que tú no sabes manejar el lugar y que va a ayudarte. Mi mente empezó a dar vueltas. Ellie siempre había sido arrogante, pero ahora estaba proclamando públicamente su supuesto derecho. No era solo un asunto de comentarios sueltos. Era un ataque deliberado a mi autoridad. Había iniciado una campaña dentro del restaurante mismo, intentando que la gente dudara de mi liderazgo. Intenté mantener la calma, pero sentía una rabia fría creciendo en mi interior. Había cruzado una línea. ¿Eso es todo?, pregunté, aunque sabía que no. La expresión de la mesera me lo confirmaba todo. También ha hablado con los proveedores, continuó. Llamó a John, el de la frutería, y le pidió que le mandara las facturas directamente a ella, como si estuviera a cargo del presupuesto. Ya no podía más. No iba a dejar que Ellie tomara el control por la fuerza, ni que se presentara como la prima útil, que solo daba opiniones. Tenía que actuar. Al día siguiente llamé al abogado. Quería tener la certeza de mis derechos. El testamento era claro, pero con Ellie sembrando mentiras y proclamando su propiedad, necesitaba tenerlo todo bien atado. Le pedí al abogado que redactara una carta, algo que dejara claro ante Ellie que el restaurante era legalmente mío. Sabía que no la asustaría lo suficiente para que se apartara, pero era un primer paso. Unos días después, recibí la carta. Era formal y directa. Por la presente, se le informa que, según el testamento de su difunta abuela, la propiedad del restaurante ubicado en dirección recae única y exclusivamente en tu nombre, y nadie más tiene derecho legal sobre el negocio o la propiedad. Cualquier nueva injerencia en la operación del negocio será considerada una violación de los términos del testamento. Sabía que no la detendría por completo, pero al menos tenía un documento legal en mano. Cuando le entregué la carta a Ellie, su expresión se transformó en esa mueca de desdén que tan bien conocía. Ni siquiera intentó fingir cortesía. ¿Y esto qué se supone que es?, preguntó, mirando la carta como si fuera algo que le repugnara. Viene del abogado, dije con voz firme. Es para dejar las cosas claras, Ellie. Este lugar es mío. No hay trato. No te corresponde ninguna parte. Al principio no dijo nada. Vi en sus ojos una mezcla de ira e incredulidad, pero luego soltó una carcajada, como si hubiera escuchado un mal chiste. ¡Qué tierno! Muy tierno. Pero esto no ha terminado. No voy a irme solo porque me muestres un papel. Su voz bajó de tono, tan amarga que me heló la sangre. Si crees que voy a dejarte llevarte toda la gloria, estás equivocada. Me aseguraré de que todos sepan la verdad. Ellie, esta es la verdad, respondí, sin retroceder. Tu abuela me dejó este lugar. No tienes ningún derecho. Se acabó. Sus ojos se estrecharon con rabia. Cometiste un gran error. No creas que no lo llevaré a juicio. Salió furiosa, dando un portazo al marcharse. Yo solté el aire que tenía contenido, con el corazón martillándome en el pecho. Aquello no había terminado, ni de lejos. Pensé que la carta sería suficiente, pero Ellie no se rendiría tan fácilmente. Al día siguiente, cuando llegué al restaurante, me encontré una escena dantesca en el comedor. Ellie había traído a sus seguidores. Algunos familiares que siempre habían creído que yo era demasiado blanda, y les estaba hablando al personal como si ella fuera la dueña. Uno de los cocineros ya estaba discutiendo con ella, tratando de defenderme, pero Ellie no se daba por aludida. Esto no es solo un negocio familiar, gente. Es mi negocio familiar, decía en voz alta, para que todos la oyeran. He estado en la cocina con la abuela desde niña. Soy la única que sabe lo que realmente conviene aquí. El personal se miraba entre sí, sin saber qué hacer. Entré justo a tiempo para oír la última parte de la perorata de Ellie. Ellie, te lo he dicho, este restaurante es mío, dije, con la voz firme aunque sentía el corazón en un puño.
Fuera, ya. Ella se volvió lentamente hacia mí, con una sonrisa peligrosa en el rostro. Hazme salir. Y en ese momento comprendí la magnitud de la batalla en la que estaba metida. Ellie no se detendría hasta lograr lo que quería. En los días siguientes, siguió apareciendo, creando drama donde podía. Empezó a hacer planes de renovación, a contarle a los clientes su visión para el restaurante y a socavar mi autoridad ante el personal. La línea entre familia y negocio se desdibujaba y cada vez se me hacía más difícil mantener la calma. Pero no podía rendirme. No ahora. El restaurante representaba todo lo que mi abuela había construido y no iba a permitir que Ellie lo destruyera o me destruyera a mí sin dar la pelea. Yo no había iniciado esta guerra, pero pensaba terminarla. La tensión llegó a un punto crítico. Llevaba semanas intentando mantener el restaurante a flote, lidiando con la actitud de Ellie y su afán de control. Sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor. Aquel lugar, antes tan acogedor, se había convertido en un campo de batalla. La presión me estaba superando, y estaba claro que Ellie no se detendría hasta que lograra su cometido. Había sido paciente, pero tras todas sus maniobras, mentiras y manipulaciones, no podía tolerarlo más. Era hora de plantarme. No más jugar a ser amable, no más permitir que me pasara por encima. La gota que colmó el vaso llegó una tarde al entrar al restaurante después de un día agotador de reuniones con proveedores. Ellie había decidido redecorar. El lugar estaba patas arriba, sillas movidas, cuadros descolgados, objetos nuevos esparcidos por ahí que yo jamás había visto. Ellie, dije con voz fría, ¿se puede saber qué demonios estás haciendo? Ella levantó la vista desde detrás del mostrador, con una sonrisa autosuficiente. Solo estoy haciendo algunas mejoras, ¿no crees? Este lugar necesita un cambio de imagen. La abuela se había quedado estancada en el pasado. Hay que avanzar. Respiré hondo, obligándome a no apretar los puños. Era el colmo. Estás haciendo cambios sin mi permiso. Sentía que me ardía la sangre. Tú no eres la dueña, Ellie. Nunca lo has sido y nunca lo serás. Lejos de inmutarse, su sonrisa se ensanchó. Ay, pero sí lo soy. En el minuto en que la abuela murió, este lugar debió haber sido mío. Yo lo sé y tú también. Esto que haces es este teatrito, ¿no? Te va a funcionar. Me acerqué conteniendo la furia que bullía dentro. No puedes decidir que algo es tuyo solo porque lo quieres. Este restaurante es mío. Me lo dejó a mí, y voy a demostrarlo. Ellie se burló, rodando los ojos. ¿Crees que un papel legal me va a asustar? ¡Qué ingenua! ¿De veras piensas que la abuela te dejó todo así como así? Estás delirando. Tengo a la familia de mi lado, gente que sí se preocupa por mí. Volví a respirar hondo. Sabía que no había vuelta atrás. Si no me hacía respetar en ese momento, ella nunca se detendría. Y no pensaba permitírselo. Saqué un sobre de mi bolso y lo dejé caer sobre el mostrador con un golpe que resonó más fuerte de lo que esperaba, pero que me produjo un extraño alivio. Ellie lo miró un instante antes de volver a mis ojos con el ceño fruncido. ¿Y eso qué se supone que es? No respondí con palabras. En lugar de eso, saqué los documentos y empecé a leerlos en voz alta, con la voz serena pero firme, pese a que por dentro me invadía la adrenalina. De acuerdo con el testamento de nombre completo de la abuela, se declara que el restaurante ubicado en dirección se transfiere única y exclusivamente a tu nombre completo, efectivo inmediatamente tras su fallecimiento. No hay disposiciones para copropiedad ni división de la propiedad. Levanté la vista para ver el rostro de Ellie enrojeciendo. Todo está aquí, Ellie. No tienes nada a tu favor. Su expresión cambió, mostrando duda por un segundo, antes de endurecerse en una mueca de rabia. ¿Crees que un simple papel me va a detener? ¿Crees que esto se terminó? Su voz temblaba, y no había duda de la furia tras sus palabras. Avanzó hacia mí, y por un instante pensé que se abalanzaría. El aire a nuestro alrededor se cargó de resentimiento y tensión acumulada. No me inmuté.
Me mantuve erguida, mirándola directamente a los ojos. Sí, creo que esto se acabó, y estoy harta de que me intimides y trates de arrebatarme lo que me pertenece. Abrió la boca, dispuesta a soltar algún comentario venenoso, pero levanté la mano para callarla. Pero no vas a salir de aquí sin enfrentarte a las consecuencias, Ellie. La miré con determinación, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Has estado socavándome durante semanas. Me has difamado, has mentido y has intentado convencer a todo el mundo de que te corresponde este lugar. Pero no es así. Se hizo un silencio sofocante. El único sonido era el zumbido del refrigerador en la trastienda y el rumor de los coches pasando afuera. Parecía que hasta el restaurante contuviera la respiración. No voy a dejar que destruyas lo que construyó la abuela, dije en voz más baja. Ella confió en mí, y no voy a permitir que ensucies su recuerdo solo para sacar provecho. Los labios de Ellie se curvaron en un gesto de odio, pero vi titubear sus ojos. Su coraza empezó a mostrar grietas, aunque no soltó su actitud desafiante. Bien, soltó con voz cortante. ¿Crees que ganaste? Perfecto. Pero no pienses ni por un segundo que esto termina aquí. Tienes más enemigos de los que imaginas. Sentí el peso de sus palabras, pero me negué a retroceder. Adelante, haré lo que haga falta. Sé que estoy en lo correcto. Sus ojos ardían de furia, pero no respondió. Se dio la vuelta con los hombros rígidos y salió del restaurante, sus tacones resonando con fuerza contra el suelo. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco, y por un instante me quedé allí, escuchando el silencio. No esperaba sentirme así, tranquila, casi irreal. La tormenta había pasado y yo seguía en pie. El restaurante era mío, y Ellie lo sabía. Había resistido, había tomado el control, y no iba a permitir que ella ni nadie me lo arrebatara. Las siguientes semanas transcurrieron en relativa calma. Ellie no volvió por el restaurante, aunque estaba segura de que no había desistido. Sin embargo, por el momento, había un respiro. Aprendí algo importante ese día, que podía defenderme, que era capaz de ser amable y fuerte al mismo tiempo, y que nadie, ni siquiera la familia, podía quitarme lo que legítimamente me correspondía, sin que luchara por ello. Y mientras contemplaba el restaurante, el lugar que mi abuela había construido, supe que había tomado la decisión correcta. Lo protegería su legado con todas mis fuerzas. Unas semanas después, viví los días más tranquilos que había tenido en meses. Me dediqué a lo importante, el negocio, el personal, y a honrar la memoria de mi abuela. La tensión había disminuido, pero aún sentía una calma tensa, como si algo pudiera estallar en cualquier momento. Ellie no se presentó más, pero sabía que no se daría por vencida tan fácil. No era de las que se rendían. Efectivamente, recibí una llamada del abogado confirmando mis sospechas. Ellie había cumplido su amenaza y presentó un recurso para impugnar la herencia, alegando que la abuela le había hecho promesas, que yo la había manipulado o que ella era la verdadera heredera. Aunque estaba preparada para ello, me revolvió el estómago leer la notificación oficial. Sabía que se avecinaba una batalla legal, llena de gastos y desgaste emocional. Pero no había marcha atrás. Debía afrontar esto de frente, por mi abuela y por el restaurante. El abogado me dijo que el testamento era sólido. Mi abuela había sido clara y específica en sus deseos, y no había motivo para dudar. Eso me tranquilizó, pero no disipó por completo mi inquietud. Ellie había crecido creyendo que todo se le debía, y no sabía hasta dónde llegaría por salirse con la suya. Con los días, el restaurante empezó a sentirse más mío que nunca. Me volqué en el negocio, reorganizando procesos, actualizando el menú y dejando mi propia huella, sin perder la esencia de mi abuela. El equipo me apoyaba, y los clientes de siempre permanecían fieles. Siempre había sabido que les gustaba la comida, pero ahora comprendía que amaban la sensación de formar parte de algo auténtico, algo que era más que un simple comercio.
Este restaurante hablaba de comunidad, de familia y de recuerdos compartidos. Y eso, ni siquiera Eli podía quitármelo. Sin embargo, la batalla legal seguía pendiente. El abogado presentó toda la documentación necesaria y nos preparamos para la vista en los tribunales. Cada día lidiaba con dudas que amenazaban con colarse en mi mente. ¿Tendría que soportar todo esto? ¿Podría defender el testamento de mi abuela ante las mentiras de Eli? No estaba peleando solo por un restaurante, sino por mi dignidad y por el legado que mi abuela me había confiado. Finalmente llegó el día de la audiencia. Estaba nerviosa, pero en cuanto me senté en la sala fría y aséptica del juzgado, me di cuenta de cuánto había crecido. Esto ya no se trataba únicamente de Eli y de mí. Era mi oportunidad de defenderme, de defender a mi abuela y todo lo que habíamos construido. La audiencia fue tensa. Eli estaba ahí, con el ceño fruncido, más decidida que nunca, aunque se notaba un pozo de amargura en su mirada. Su abogado presentó su caso, afirmando que la abuela había preferido a Eli, que me habían manipulado las circunstancias, que ella era la heredera real. Pero yo no me inmuté. Tenía la verdad y los papeles a mi favor. Cuando mi abogado se levantó para presentar el testamento, reinó el silencio. Habló con claridad y confianza, mostrando los documentos que dejaban claro que el restaurante siempre había estado destinado a mí. El juez hizo algunas preguntas, pero no vio motivos para sostener la reclamación de Eli. Su caso se desmoronó y la realidad salió a la luz. No tenía más que su palabra contra los documentos legales. El juez falló a mi favor, dando una conclusión definitiva. El restaurante era mío, y no había nada que Eli pudiera hacer. Recuerdo salir de ese juzgado sintiéndome más liviana que nunca. Se me quitó un peso de encima que ni siquiera había notado cuánto me oprimía. No solo sentía alivio, sentía orgullo. Orgullo de cómo había manejado todo, de haber mantenido mi posición cuando parecía que todo se desmoronaba. El desenlace no fue tan dramático como imaginé. Eli no volvió al restaurante tras la sentencia, y aunque sabía que estaba molesta, no iba a perder el sueño por ello. Las relaciones familiares quedaron algo tensas, pero con el tiempo empezaron a normalizarse. El resto de la familia entendió que hice lo que debía para proteger el legado de mi abuela. Poco a poco lo asimilaron. Yo seguí enfocada en el restaurante, manteniéndolo fiel a la visión de mi abuela, pero integrando mis propias ideas. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que estaba lista para el reto. Eli no regresó jamás, y con el paso del tiempo dejé de tener noticias de ella. En las pocas ocasiones en que nos topamos en reuniones familiares o encuentros casuales, quedaba claro que había renunciado a su empeño. Ya no le quedaban fuerzas para pelear, pero eso ya no importaba. Había ganado. No solo el restaurante, sino también mi propia seguridad, mi lugar en la familia y la capacidad de luchar por lo que creía correcto. Había demostrado que era lo bastante fuerte para pelear por lo que era mío. Con el pasar de los meses, el restaurante dejó de ser solo un negocio familiar, para convertirse en el símbolo de todo lo que había superado. Era un lugar donde la gente llegaba no solo por la comida, sino por la calidez, la familiaridad y la historia que lo acompañaba. Sabía que mi abuela estaría orgullosa, y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que me impulsaba a seguir. Finalmente, hubo paz. Eli había salido de mi vida y el restaurante seguía en mis manos. Era el momento de construir algo nuevo, de honrar el legado de mi abuela y dejar también mi propia huella. Ya no era solo la nieta, era la dueña, la jefa, la que estaba al mando, y estaba preparada para lo que viniera a continuación.